Hola estudiante, muchas gracias por venir. Un veterinario gana $750 por mes. Ahora, te voy a nombrar, en este video vamos a hablar sobre los tres factores que pueden hacer que aumentar este valor. El primero es el empleado. El primer factor es la manera en que todos empezamos a trabajar. Primero en una veterinaria o en un pet shop, hasta que vayamos aumentando la experiencia. Esto con los años va a ir mejorando. Depende del veterinario, porque pueden ir mejorando las maniobras. Por ejemplo, no es lo mismo un veterinario que ya está hace años y puede resolver tranquilamente una dilatación gástrica, un FUS, un atropellado, que alguien que recién está empezando y solamente hace clínica. El segundo factor es el colegio veterinario. Por ejemplo, tenemos la ciudad A y la ciudad B. En la ciudad B hay un colegio veterinario que te cobra $100 por mes. Mientras que en la ciudad A tenés el colegio que te cobra $100 por año. ¿Y por qué tanta diferencia? Es porque en la ciudad B ese colegio te cobra lo que llama la caja jubilatoria, que después de 35 años de trabajo te vas a jubilar. La cuestión es que si tiene obra social, ninguna de las dos tiene obra social. Y tenés que contratar lo que se llama en Argentina monotributo, que tiene obra social y que también tiene jubilación. Entonces acá tenés que ver cuál te cobra menos, cuál te conviene a largo plazo siempre. En mi caso particular elegí la ciudad A y consideré en su momento que valía la pena mudarse a la ciudad A, porque a largo plazo uno se ahorra bastante. Ahora, el tercer punto, el tercer factor es el autoempleado. Y acá hay tres maneras de ser autoempleado. Tenés, por ejemplo, el veterinario que hace veterinaria a domicilio, compra lo que es Pilerán, compra toda una valija, compra todas sus herramientas y hace veterinaria a domicilio. La segunda, otra posibilidad es ser un especialista. Por ejemplo, un oncólogo, un endocrinólogo, y bueno, vas trabajando para distintas veterinarias. Acá en este punto en particular te voy a responder, Yuri, que la especialidad mejor pagada es la de cirugía traumatológica. Ahora, sigamos con el siguiente punto. La siguiente posibilidad es que ahorres y tengas tu propia clínica veterinaria. Por supuesto, tenés que ahorrar bastante. Esos son los tres factores que pueden ayudarte a aumentar el ingreso promedio de un veterinario. Ahora, continuemos con tu pregunta, Juli. Mira, en Argentina, a diferencia de España, México, Colombia, tenemos lo que se llama el efecto Shumanji. Yo lo llamo así porque hay ciertas medidas que van cambiando, que siempre van cambiando las cosas. Vamos a un ejemplo concreto. En el 2019 vos podías tener un ingreso de 10.000 pesos, por ejemplo. Y en el 2020 tenés un ingreso de 10.000 pesos. Uno pensaría, es lo mismo, está ganando lo mismo, bien. Pero en el 2019 tenías que el dólar estaba a 45 y en el 2020 está a 120. Si tus ingresos en pesos lo pasás a dólar, por supuesto bajó bastante. Y uno puede decir, bueno, pero todo lo que pago es en pesos, la moneda es en pesos. Pero debido a esto te vas a dar cuenta que los impuestos, la comida, los insumos de la veterinaria, todo va a ir aumentando. Así que tenés que tener mucha atención con esto, es muy importante. Para contrarrestar este efecto Shumanji, lo ideal es hacer como decía Bruce Lee, que decía que sé como el agua, que toda la humanidad tenemos la posibilidad de adaptarnos a distintas situaciones. Así que para poder sobrellevarlo y adaptarte a todos los cambios que siempre hay. Ahora, entonces tenemos el ingreso de un mes, lo multiplicamos por 12, que los meses del año. Tenemos los egresos de un mes, también lo multiplicamos por 12,
hacemos la diferencia. Y lo que nos queda es para irnos de vacaciones. Así que para que no te quede muy poco, tenés que calcular bien todo lo que haces, cómo querés manejar tu vida. Después vas ajustándote, después te vas acomodando. Tenés que pensar bien qué es lo que más te gusta y y echarle ganas. Ya sea, puede ser un clínico y darle a las urgencias, puede ser un especialista o puedes después muchos años ahorrar y tener tu propia clínica veterinaria. Las posibilidades están y bueno, esto fue un breve resumen. Así que te mando un fuerte abrazo y déjame cualquier cosa en los comentarios, todas las preguntas que tengas. Nos vemos.